¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias suma 91 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Por islas, de nuevo, Gran Canaria es la que registra mayor número de positivos, con 70. Osiris Armas. Se mantiene como la isla la que se registran más casos positivos nuevos en la actualidad. Aumentan también las hospitalizaciones, 6 en las últimas horas, una de ellas en la UCI. En la actualidad, el 65% de los casos activos en Canarias se registra aquí en Gran Canaria. Pues ya ven, siguen aumentando los casos y en este momento en el archipiélago se registran 34 nuevos contagios semanales por cada 100.000 habitantes. Si alcanzáramos los 50 nuevos casos por semana, ya no estaríamos entre los destinos aconsejados por los turoperadores, que emplean esa cifra como medida de referencia. Y si eso sucediera, sería una catástrofe económica para Canarias. Verónica Hernández. En estos momentos Canarias es el único destino seguro español para Alemania, principal mercado turístico junto al Reino Unido, pero esta situación, como dices, puede cambiar de la noche a la mañana si siguen aumentando los contagios. Por eso los empresarios turísticos apelan a la responsabilidad de la población. Dicen que están en juego miles de puestos de trabajo. Y seguimos pendientes de la evolución del coronavirus también a nivel nacional. Este martes hay que hablar de 5.114 nuevos contagios. Ahora mismo las comunidades que más preocupan son Madrid y Aragón. Marlene Bello, Madrid. Sí, efectivamente, y es que en Aragón y en Madrid se ha registrado el 50% de estos nuevos contagios. En total en España se han diagnosticado en las últimas 24 horas 2.128 nuevos positivos. España se convierte en el país europeo con mayor tasa de contagio por habitante. La crisis sanitaria ha hecho que muchas empresas fomentasen el teletrabajo, pero algunas ya están pidiendo a sus empleados que vuelvan al trabajo de forma presencial. Ese regreso debe hacerse siempre garantizando la salud y la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras. Pero, ¿qué pasa con los padres y madres si no hay clase? Dejarlos con los abuelos no es una opción debido a esta pandemia, así que hemos consultado a una abogada para conocer las fórmulas a las que pueda acogerse un trabajador en caso que se den estas circunstancias. El año pasado, por esa fecha, eran muchos quienes comenzaban a comprar los uniformes de sus hijos de cara a la vuelta al cole. Todo apunta a que el nuevo curso escolar comenzará el próximo 15 de septiembre. Sin embargo, las ventas de uniformes han bajado a la mitad con respecto a 2019. Y estas que ven son imágenes del rescate de una menor en Lanzarote. Ocurrió este mediodía en la zona del Charco del Palo, en Aría. El helicóptero del GES tuvo que intervenir para rescatar a la menor, que se encontraba en apuros en el mar. Presentaba síntomas de hipotermia y fue trasladada hasta el hospital. Y se acercan las fiestas del Pino y Terror en Gran Canaria pide a los visitantes que no acudan justo durante los días grandes de la fiesta para evitar aglomeraciones. El programa festivo se amplía hasta el 12 de octubre para facilitar una peregrinación segura. Eso sí, nadie se quedará sin ver los actos principales. Podrán seguirlos a través de esta casa, en Televisión Canaria. Y nace en La Palma la primera asociación cultural para el estudio y la conservación patrimonial de la danza de los enanos. Lleva por nombre Miguel Salazar Pestana. Su objetivo será el de proteger y salvaguardar todos los aspectos relacionados con la danza de los enanos. En los deportes, 3 nombres son noticia hoy en la Unión Deportiva Las Palmas, pero solo vamos a poder dar 2 de ellos. Y el misterio lo resuelve Armando Vallejo. Cuéntanos. Pues lo explicamos. Los que sí sabemos, por un lado está el del fichaje de la Unión Deportiva anunciado hoy, Enzo Loidis, francés, muy joven, 19 años, centrocampista. También el de la baja de David anunciada hoy por la entidad. Se marcha recién de contrato el central del conjunto amarillo. Y la interrogante es para un nuevo positivo por COVID-19 comunicado hoy por la entidad amarilla. Varios medios dan un nombre, pero el club no lo ha confirmado. En el Club Deportivo Tenerife, Carlos Pomares llegó anoche a la isla, hizo sus primeras declaraciones y pasó el reconocimiento médico. Escucharemos al cuarto fichaje blanquiazul y veremos las tres reacciones que ha provocado la marcha de David Silva del City y su sorprendente llegada a la Real Sociedad. Admiración en el City, ilusión en la Real y reproches en la Lazio, que asegura tenía el ok del futbolista.
Los casos de COVID-19 en las islas aumentan a 1.113 positivos después de registrarse 91 nuevos casos en las últimas 24 horas. La isla con más casos sigue siendo un día más, Osiris Armas, Gran Canaria. Sí, de esos 91 nuevos casos, 70 se han registrado en esta isla, en Gran Canaria, que continúa a la cabeza. El número de contagios registrados aumentan aquí también las hospitalizaciones, 6 en las últimas horas, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos. En Tenerife se han registrado 12 nuevos casos y allí también han aumentado hospitalizaciones tanto en planta como en unidades de cuidados intensivos. Donde no hay nuevas hospitalizaciones, pero sí contagios, es en Lanzarote con 8 nuevos casos y en Fuerteventura, donde se ha sumado un nuevo positivo. Lo que aumenta también es el número de curaciones, pero aumenta en menor medida. En las últimas horas, 29 pacientes han recibido el alta en Canarias. En 2 semanas, Canarias ha pasado de tener 2 casos por cada 100.000 habitantes a tener 20. En Las Palmas de Gran Canaria, esta cifra se eleva a 70. No podemos bajar la guardia. Necesitamos seguir tensionados con relación a todas estas medidas que nos hemos dotado para poder parar el virus. Pese a ello, desde la Consejería de Sanidad no se plantean de momento hacer un nuevo confinamiento o imponer cuarentena por barrios o municipios. No tenemos ningún indicador que nos lleve a tomar una medida de confinar un barrio, una zona, ni siquiera un edificio, ¿no? Por lo tanto, eso ahora mismo no está en el guión, lo cual no significa que en función de cómo evolucione todo, pues se van adoptando medidas. En la capital Gran Canaria hay entre 8 y 10 brotes activos frente a la veintena de toda Canarias. Se han ido dando en un entorno de ocio nocturno en la zona del Parque Santa Catalina y hemos tenido otro pues en una comunidad terapéutica. A pocas semanas para que comience el curso escolar, el Gobierno de Canarias trabaja ya en un protocolo que se pretende sea unificado con todas las comunidades autónomas. En función de las edades, para crear grupos homogéneos, grupos que se estancan con relación a otros, medidas de circulación a lo largo de los centros, obviamente desdoblamiento prácticamente de toda la actividad. Será un modelo flexible adaptado a las peculiaridades de cada centro. Y nos vamos a Madrid, una de las comunidades que más preocupa en estos momentos, junto a Aragón. A nivel estatal, en las últimas 24 horas se han detectado 2.128 positivos de COVID-19. 24 personas han fallecido. Marlene Bello, desde Madrid, cuéntanos la última hora. Sí, efectivamente, desde ayer y hasta hoy se han notificado en toda España 5.114 nuevos positivos, de los que 2.128 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Efectivamente, la situación que más preocupa es la que se está viviendo en Aragón y en Madrid, y es que en ambas comunidades se han notificado el 50% de estos nuevos contagios. España es el país europeo con mayor tasa de contagios por habitante y sigue aumentando el número de positivos en personas menores de 40 años. Sanidad ha detectado más de 2.100 casos y 24 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. En el balance total de rebrotes, España suma 5.114 contagios tan solo este martes. Ahora mismo la comunidad que más preocupa es Madrid, que ha notificado más de 700 nuevos casos. Le sigue Aragón con casi 380 positivos. Entre las dos regiones suman el 50% del total de esos nuevos casos. En País Vasco, con 282 diagnosticados positivos desde este lunes, no se permiten grupos de más de 10 personas en la vía pública. Tampoco se podrá comer en el transporte público colectivo. En Andalucía, el brote más destacado sigue siendo el de la residencia de mayores del Sapillo, en Almería. Suma más de 70 contagios. En toda la región andaluza se han notificado en las últimas 24 horas más de 200 casos. Canarias hará test masivos en las residencias de mayores para descartar brotes, unas 14.000 pruebas entre usuarios y personal. Está previsto que los cribados comiencen en septiembre, mientras los centros siguen un protocolo estricto. Solo reciben la visita de un familiar a la semana. Ahora hacen más actividades individuales y se acabaron para ellos, de momento, los paseos en el exterior. Las residencias de mayores de las islas mantienen el protocolo de seguridad ante los rebrotes. Aunque ya hemos abierto las residencias a las visitas, lo hemos hecho con un protocolo bastante cerrado, en la que va un familiar una sola vez a la semana, en un espacio concreto en el que se producen las visitas, donde se garantiza que se mantenga la distancia de seguridad entre el usuario y su familiar, además
además del uso constante de mascarilla. Todos los usuarios y los trabajadores volverán a someterse a la PCR. Será en septiembre. Ahora además en verano es importante hacer estas pruebas porque hay que recordar que los trabajadores y las trabajadoras obviamente vuelven de su periodo vacacional y se incorporan de nuevo a las residencias, a su trabajo habitual. También se han separado los usuarios en régimen completo de los que acuden a los centros de día. En algunas residencias incluso se han hecho obras para evitar el contacto. Los empresarios turísticos acogen con esperanza que Alemania siga viendo a las islas como el único destino seguro en España, pero alertan de que eso puede cambiar si las cifras de contagios siguen en aumento. Aseguran que de nuestra responsabilidad dependen miles de puestos de trabajo. Si Canarias deja de ser considerado un destino seguro, supondría un enorme golpe para el sector y, por lo tanto, Verónica Hernández, un golpe para toda la economía de Canarias. Sí, por eso apelan a la responsabilidad social para que no sigan aumentando los casos y para que Canarias siga siendo un destino seguro a los ojos de Alemania, principal mercado turístico junto al Reino Unido. Aquí en Gran Canaria, el establecimiento turístico ya ha abierto sus puertas, pero la ocupación media apenas ronda el 25%. Por eso piden responsabilidad a la sociedad y también que se hagan los test en origen. Aún es pronto para saber si los turistas alemanes que tenían reservas en otros puntos de nuestro país como Baleares serán desviados por los turoperadores a Canarias. Estamos sujetos a la evolución del virus en los diferentes destinos y la propia Canarias, y las decisiones y situaciones cambian semana a semana. Alemania podría desaconsejar Canarias si aumentan los casos de COVID-19. Los turoperadores están poniendo el límite en 50 nuevos contagios semanales por cada 100.000 habitantes. Canarias se encuentra hoy en 34. Hace 2 semanas no alcanzábamos los 4 casos. Desde las patronales insisten en pedir nuevas medidas para el control del virus. ERTE flexibles para el sector turístico con exoneración y bonificaciones importantes para los que no puedan trabajar. Medidas más contundentes con respecto a la población. Se está haciendo demasiado laxo con la situación. Hemos solicitado la comparecencia en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias. También reclaman incansables los test en origen para, aseguran, salvar la economía. Y de los casos activos en las islas, más de la mitad se localizan en Las Palmas de Gran Canaria. Hay 2 brotes que concentran la mayoría de positivos. Los controles para que se cumplan las normas sanitarias se han intensificado en la ciudad y con las nuevas restricciones, las autoridades confían en que la situación remita. Más de la mitad de los casos activos en Canarias está en Las Palmas de Gran Canaria. Para frenar el aumento de la pandemia, se refuerzan los controles policiales. Son varios ya los dispositivos que montamos de forma conjunta, pues en zonas de ocio, en Vegueta, por ejemplo, o en la playa de las Canteras. Y ahí, en la playa, sigue volando este dron. Localizar las aglomeraciones de personas y ya con unidades en tierra disolverlas y advertir a la gente del uso de mascarilla. Medidas para frenar la pandemia que se suman a las inversiones del ayuntamiento para reactivar la economía. Hemos puesto ya 100 millones de euros a disposición, hemos ya licitado 51 millones en estas semanas y vamos de aquí a final de año otros 48, ya lo estamos licitando, de inversiones estratégicas para reactivar la economía. De hecho, el sector construcción ya lleva 2 meses generando empleo neto. Inversión que genere empleo, el camino que se ha marcado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y esta mañana participaba también en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha impartido una conferencia sobre la actuación de las administraciones públicas ante la crisis del coronavirus. Según la ministra, esta experiencia puede ayudar a fortalecer el sistema público. Además, resalta la importancia de la cooperación entre administraciones. Creo que la Conferencia de Presidentes y Presidentas, como piedra angular de la arquitectura constitucional de nuestro país y desde luego el máximo órgano de cooperación multilateral, ha tenido y está teniendo una relevancia desde luego muy importante. La epidemia está cambiando, lo estamos viendo, ahora son los menores de 30 años los que impulsan la propagación del COVID. La Organización Mundial de la Salud alerta del peligro que esto supone para las personas más vulnerables al virus. Desde que comenzó la crisis sanitaria, más de 21 millones de personas se han contagiado y la cifra no para de crecer. Esto es Wuhan, epicentro de la pandemia COVID-19 y epicentro de un festival de música electrónica en un parque acuático donde miles de jóvenes disfrutan sin distancia social, sin mascarillas
sin tomar precauciones. Sucedió hace unas horas. La Organización Mundial de la Salud no ha esperado para hablar sobre estas imágenes. Una de sus epidemiólogas ha querido señalar que he visto casi exactamente la misma imagen en probablemente todos los países a nivel mundial. En este momento creo que tenemos que asegurarnos de que los mensajes que se están difundiendo, especialmente entre los jóvenes, es que no son invencibles a este virus. Es la máxima preocupación entre los dirigentes internacionales. La epidemia está cambiando. Las personas de 20, 30 y 40 años están impulsando cada vez más su propagación. Muchos no saben que están infectados con síntomas muy leves o ninguno. Esto puede provocar que, sin saberlo, transmitan el virus a otros, lo que hace que aumente el riesgo de contagio a los más vulnerables, ancianos y enfermos. Preocupación internacional por una cuestión que se repite en todo el planeta, donde la proporción de personas más jóvenes entre los infectados ha aumentado. Intento de golpe de Estado en Mali. Un grupo de militares aseguran que han detenido al presidente y primer ministro del país. Los militares ocuparon posiciones estratégicas y al llegar a la Plaza de la Independencia eran recibidos entre vítores por una multitud. Son muestras de apoyo de esas personas tras las protestas desde que hace meses esas protestas sacuden el país africano. Piden la dimisión del presidente, a quien acusan de incapacidad a la hora de sacar al país de la crisis que atraviesa. El gobierno de España se ha manifestado, dice que sigue con preocupación los acontecimientos. Un derrame de cerca de 20.000 barriles de petróleo afecta a la fauna y la flora marina en Venezuela. Al menos 12 kilómetros de costa se han visto dañadas. Se investigan las causas de ese incidente y nos lo cuenta desde Caracas Adriana Núñez. Ambientalistas exigen a Petróleos de Venezuela identificar qué tipo de hidrocarburo se derramó en las costas venezolanas para poder determinar los posibles daños al ecosistema, así como también tomar las acciones necesarias para poder revertir la situación. De acuerdo con los ambientalistas consultados por La Voz de América, el incidente en la refinería de El Palito, ubicada en el central estado Carabobo, se registró a mediados de julio, pero no fue sino a comienzos de agosto cuando el Ministerio de Ecosocialismo tomó la decisión de limpiar las paradisíacas playas del Parque Nacional Morrocoy, caracterizado por sus aguas cristalinas color turquesa, así como también por sus arenas prácticamente blancas. Hasta este momento, Petróleos de Venezuela no ha emitido una comunicación formal y esto es lo que preocupa a los ecologistas, quienes dicen es indispensable saber qué tipo de hidrocarburo pudo haber manchado estas aguas para poder determinar si hay daño en los manglares, en la fauna y también en la calidad del agua. Están esperando los estudios necesarios para determinar si hubo contaminación de las aguas de las costas venezolanas. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. El botellón de hoy puede ser la muerte de un ser querido mañana. Así de contundente se manifiesta el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas. Ante los bulos y conspiraciones, hace un llamamiento para que usemos la mascarilla y lo hagamos de forma correcta. Además, recuerdan la importancia de mantener la distancia interpersonal para evitar los contagios de COVID-19. El Colegio de Médicos de Las Palmas hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sigan cumpliendo las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia. Recuerdan que la principal medida para evitar el contagio es el uso de mascarillas y respetar la distancia de seguridad entre personas. Quiero hacer un llamamiento para que desoigan los bulos, usen la mascarilla y mantengan la distancia interpersonal, que son las grandes protectoras frente a esta pandemia. Además, piden a la población seguir los consejos de la autoridad sanitaria y dejar atrás los bulos que avisan suponen un riesgo para la ciudadanía. Nos preocupa la gente joven y nos preocupa mucho la gente que está haciendo manifestaciones antivacunas, manifestaciones diciendo que el virus no existe. A los jóvenes hay que decirles que el botellón de hoy puede ser la muerte de sus padres o de sus abuelos mañana. El Colegio de Médicos avala la labor de los profesionales sanitarios y la implicación de la ciudadanía que se ha demostrado hasta ahora. Añaden que estarán pendientes de que ningún profesional apoye estos bulos pseudocientíficos y peligrosos para la ciudadanía.
Muchas personas han prolongado el teletrabajo estos meses de verano, pero hay empresas que ya solicitan la vuelta al trabajo presencial. Por ello, madres y padres se preguntan qué hacer con los pequeños si no empiezan las clases. Existen varias opciones a las que pueden acogerse dentro de la empresa, que nos lo explica una abogada. Hay padres que durante algunos meses han tenido un doble trabajo. Con la vuelta a clase en septiembre eso se acabaría, pero si la situación vuelve a complicarse, ¿a qué podrían acogerse? La reducción de jornada, la excedencia, el teletrabajo y ahora entra la modificación de la adaptación de la jornada laboral. Esto último lo que trata es de adaptar el horario a las necesidades del trabajador, un cambio en la jornada laboral. Esta opción ya existía, pero con la pandemia se ha modificado mediante un Real Decreto. Mientras que antes era una solicitud que no tenía por qué concedértela o no, ahora directamente es un acceso directo. Además, ahora se puede pedir con solo 24 horas de antelación, pero la jornada no puede reducirse. Pero, ¿y si tengo un trabajo en el que no puedo teletrabajar o readaptar mi jornada? Y ya en las últimas, en el caso de que no se pudiese, en los juzgados, con todos los asuntos que sean del COVID, tienen máxima prioridad, sobre todo, salvo sobre todo aquellos procedimientos de derechos fundamentales. Porque ¿quién le iba a decir a los padres que todo este proceso que ven, para ellos, podría ser un respiro? Apenas falta un mes para el comienzo del nuevo curso académico y las tiendas encargadas de la venta de uniformes ya han notado el gran bajón. Un año en el que se apurará más para su compra y muchos optarán por adquirirlo en septiembre o bien reutilizar el de hermanos mayores. Hay una incertidumbre total, ¿no? Otros años a estas fechas ya hemos tenido, digamos que un poco más de avalancha, más ventas, más preguntas, más reservas incluso. Este año está como muy todo en el aire. Si hablamos en cifras, los comerciantes reconocen que este año no se ha producido aún ni la mitad de las ventas en comparación con otros periodos. Y quizás a lo mejor todavía es un poco pronto, ¿no? Porque estás a casi a un mes vista del comienzo de las clases y eso que a lo mejor pues tenemos eso, como mínimo, en porcentaje a las ventas del año pasado, como mínimo un 50% menos. Menos reservas, menos ventas por el momento y a la espera que pasen las semanas para observar cómo transcurren los hechos y optar finalmente por la compra del uniforme. Y quienes van a empezar la universidad fuera de Canarias miran al futuro con incertidumbre. Esta suele ser una etapa de cambios, de nuevas experiencias, pero saben que con la pandemia aún activa todo será diferente, pero aún así no pierden la ilusión. Es difícil, yo creo que por lo menos el nombre se va a quedar de la generación del COVID. Comienzan su etapa universitaria y lo que debería ser la época más feliz de sus vidas se ha convertido en una incertidumbre. Estudiarán la carrera lejos de Canarias y desconocen cómo se van a desarrollar las clases o simplemente cómo serán las relaciones sociales. Incertidumbre de que no sabemos ni cómo van a ser las clases, ni si van a ser presenciales, ni si va a haber otro confinamiento. El hecho de que pues habrá mucho menos vida universitaria que normalmente, al ser las clases semipresenciales. Nunca se sabe lo que va a pasar, pues el miedo al confinamiento, de quedarme solo allí y no poder volver. Al final estar allí es lo mismo que estar aquí. Si hay un rebrote lo va a haber de todas formas. Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, pasar por un final de curso en casa y una preparación de la BAU muy complicada. Todo el mundo decía el verano de segundo bachillerato, qué guay, no sé qué, y pues te llevas un poco un chasco al no tener ni orla ni el verano tan largo. No es lo mismo preparar la EBAU en una clase con un profesor que te está ayudando todo el rato, etcétera, que solo en tu casa. Ha sido difícil porque sobre todo yo sentía como un ambiente en el que no era fácil estudiar. Las bibliotecas estaban cerradas, el estar confinado no ayuda a concentrarte, me costaba muchísimo ponerme a estudiar. No les gusta que metan a todos los jóvenes en el mismo saco a la hora de llamarlos irresponsables con las estadísticas de los últimos contagios por COVID-19, pero reconocen que están viviendo esa edad donde las relaciones sociales son lo más importante. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invita a la población a visitar la ciudad con seguridad. La promoción Lávate las manos y Las Palmas SEA.
Circula en las guaguas de las islas, en el tranvía de Santa Cruz de Tenerife y por redes sociales. Con este mensaje quieren generar confianza e insisten en que la capital es un lugar seguro. Trabajan, aseguran, para reforzar el control sanitario. Si necesitamos hacer más esfuerzos, yo no sé de dónde, pero sacaremos los recursos de donde haga falta, porque me consta que nos estamos jugando el tipo. La actividad turística representa el 35% del PIB. Si no analizamos los sectores inducidos, el 35% del Producto Interior Bruto y el 40% del empleo. El sector primario también padece los efectos del coronavirus, la falta de visitantes y la baja actividad en hostelería les toca de lleno. Por eso el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un paquete de ayuda económica, en este caso concreto para productores de leche y sector pesquero. Asistencia de emergencia para los ganaderos productores de leche del archipiélago, especialmente afectados por la crisis de la COVID-19. Una ayuda excepcional que permitirá aliviar los problemas de liquidez que en estos momentos ponen en peligro la continuidad de las actividades agrarias. El sector ganadero fue remontando la situación, cayó la producción del canal Oreca, 80% de ventas. También pues los animales siguen comiendo, obviamente, y los costes se mantenían prácticamente inalterados y los ingresos disminuían. Por ejemplo, en el caso de los quesos o el caso de los vinos, que ya trabajaban online en Europa, ahí es donde se ha hecho un esfuerzo muy interesante, pues son quesos o vinos que ya ganaban premios con un reconocimiento a nivel europeo, a nivel mundial, y que ahora han conseguido llegar, se han incentivado los canales comerciales online y han conseguido llegar a lugares donde antes llegaban escasamente. Eso ha sido una de las buenas noticias de esta desgracia de la COVID. También el sector pesquero y la acuicultura reciben un auxilio de 2 millones de euros tras el descenso de la demanda y la caída de los precios. El Gobierno insiste en que es el momento de hacer un esfuerzo y adquirir en mayor medida productos de las islas, apostando por un consumo local y de calidad, lo que permitirá fortalecer el sector primario del archipiélago. Aún se desconoce la identidad del cuerpo sin vida de un hombre que fue localizado ayer en el barranco de Santos, en Tenerife. El cadáver fue hallado por unos menores en el cauce de Barranco, a su paso por el municipio de San Cristóbal de la Laguna. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia correspondiente. Quería localizar a una persona y lo hizo a la fuerza y amedrentando a parte de su familia. Un hombre ha sido detenido en Maspalomas, en Gran Canaria, acusado de amenazar a 2 mujeres en un local público y además, como decimos, lo hizo de forma violenta y provisto, Miguel Ángel Guerra, de varias armas. Sí, las amenazó con un bate de béisbol y con una katana. Ocurrió en el sur de Gran Canaria, en el interior de un local donde el hombre había entrado a buscar a estas 2 mujeres para que les confesara dónde estaba un familiar. Fueron los propios testigos, las personas que estaban en el interior de ese local, los que lograron que se marchara de allí. Minutos después, la Policía Nacional lo localizó muy cerca de ese lugar y lo detuvo. Eso sí, el hombre ya no portaba las armas. Ha sido acusado de un delito de amenazas y otro de quebrantamiento de condena, porque no podía tener armas. En el polígono industrial de El Mayorazgo, en Santa Cruz de Tenerife, se originó un pequeño incendio en una zona de rastrojos. Se trata de un solar en el que había restos de pales de madera y rabo de gato. Esto provocó que las llamas cogieran bastante altura. Los bomberos lograron extinguirlo rápidamente y el fuego no supuso en ningún momento peligro ni para las industrias ni locales cercanos. Rescate este mediodía en Lanzarote. Una menor fue arrastrada mar adentro por el oleaje y un helicóptero del GES la puso a salvo. Ocurrió en la zona del Charco del Palo, en el municipio de Aría. Los rescatadores se descolgaron de la aeronave, accedieron hasta la joven y la izaron al helicóptero para trasladarla hasta una zona segura. Una vez en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a la menor, que presentaba síntomas de hipotermia, por lo que fue trasladada en ambulancia al hospital Dr. José Molina Orosa. La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a 11 personas dedicadas a falsificar documentos que se usaban después para intentar viajar a la península. Un exmiembro del cuerpo consular de un país africano, Javier Hernández, se encuentra entre ellos.
Sí, precisamente a este hombre se le acusa de estafa, falsedad documental, usurpación de funciones públicas y tenencia ilícita de armas, entre otros delitos. La detección el pasado mes de julio en el aeropuerto del sur de Tenerife de pasaportes y documentos de identidad falsos puso a la policía sobre la pista de este caso, aunque no fue difícil descubrir el fraude porque en algunos casos la fotografía que figuraba en el pasaporte ni siquiera coincidía con la imagen de las personas que los portaban para identificarse. Se detectaron diferentes personas de varios países del África subsahariana que pretendían viajar con salvoconductos y otro tipo de documentos, ambos aparentemente falsos, a diferentes puntos de la península. Y en el sur de Tenerife, la Guardia Civil ha retirado varios vehículos del puerto de Granadilla por su avanzado estado de abandono y por el peligro que suponen por los restos de residuos tóxicos. Después de varios meses controlando vehículos en las inmediaciones del puerto de Granadilla y de la costa del municipio, agentes de la Guardia Civil desarrollaron una operación para retirar varios vehículos abandonados. Determinados vehículos que se encontraban estacionados con evidentes síntomas de abandono y algunos de ellos sin seguro y dados definitivamente de baja, estaban causando un grave daño para el ecosistema y los recursos naturales. Los vehículos con evidentes síntomas de abandono causaban un impacto visual negativo en el entorno, además de ser peligrosos para la salud, ya que estos vehículos pueden contener residuos tóxicos y peligrosos. Los vehículos han sido denunciados a la Consejería de Transición Ecológica. La vendimia ya ha comenzado en El Hierro. Este año se estima que la producción de los vinos jerreños sea muy inferior, Aroa Cano, a los datos del último año. La sequía que se arrastra de los últimos años no ha facilitado las cosas para la vinícola insular, que teme que este año la producción de vino sea de las más escasas que se recuerdan. Desde que comenzara la vendimia el 24 de julio se ha recogido poco menos de 15.000 kilos de uva, muy malos datos con respecto a años anteriores. La situación sanitaria ha hecho que se retrase en tiempo la vendimia y hará previsiblemente que se cancele la gran tafeña de la Cooperativa del Campo de la Frontera, evento en el que se dan a degustar los nuevos vinos que, eso sí, se conocerán a finales de este año. Por las previsiones que tenemos, incluso inferior a la del año pasado, con lo cual estamos hablando de un bajón brutal, y que si no se le pone remedio, pues vamos a pasar épocas complicadas. Si no pasa nada y no hay ningún nuevo confinamiento, ni cierre de empresas, ni nada de esto, es que se pueda vender el vino antes de final de año. Fuerteventura, que lleva años consolidándose como plató de cine natural, y ahora desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario impulsan una nueva ordenanza para regular la actividad. Marca pautas Edurne Rodríguez para proteger el territorio. Sí, la ordenanza que regulará las producciones audiovisuales en el municipio de Puerto del Rosario fue llevada a pleno y ya aprobada, y ahora inicia el periodo de información pública. El objetivo de esta normativa es regular las pautas que tienen que seguir las productoras audiovisuales para rodar en el municipio y, sobre todo, establecer cuáles son los permisos que cada una de esas productoras debe solicitar a este ayuntamiento para rodar spot publicitarios, cine, cortos e incluso programas de televisión. Una acción con la que se quiere sobre todo salvaguardar el territorio del municipio de Puerto del Rosario, pero además fomentarlo como destino de cine. Todo ese conjunto de valores que podemos encontrar en la versatilidad medioambiental que ofrece Puerto del Rosario es lo que nos hemos avenido a regular, de manera que suponga también un estímulo socioeconómico para el municipio de Puerto del Rosario el hecho de que se desarrollen producciones cinematográficas de todo orden, documentales, películas, series. La universidad vuelve a La Gomera, pero este año como universidad de otoño y no de verano. En el mes de julio se suspendió por la crisis sanitaria, pero el mes que viene, en septiembre, vuelve la agenda formativa. Llurena Goya recorrerá 4 municipios de la isla.
Sí, el Cabildo de La Gomera y la Universidad de La Laguna pondrán de nuevo en marcha la universidad en la isla, ahora denominada Universidad de Otoño. Hasta entonces se desarrollaba en verano, en el mes de julio, pero en este 2020 tuvo que ser aplazada por la crisis sanitaria. Ahora, con las máximas garantías de seguridad, se pondrá en marcha ese programa formativo. Serán 4 cursos abiertos a la ciudadanía que se desarrollarán en septiembre y octubre. Una universidad itinerante que pasará por San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey, Alagero y Agulo. El primer curso será el próximo 16 de septiembre y será una agenda formativa con temas relacionados, por ejemplo, con la reserva de la biosfera, el turismo sostenible o la figura del pintor gomero José Aguiar. El plazo para participar en esa Universidad de Otoño comienza a principios de septiembre. La idea con estos cursos, pues, dar ese apoyo a estudiantes o personas que quieran formarse y mejorar sus conocimientos sobre la temática, una temática que muchas veces toca la actualidad y que pretendemos crear en esos espacios debates. Y nace en La Palma la primera asociación cultural para el estudio y la conservación patrimonial de la danza de los enanos. Su objetivo será proteger todos los aspectos, Mónica Gómez, relacionados con ese emblemático acto. Así es, una asociación que nace bajo el nombre de Miguel Salazar Pestana, quien fuera el creador del momento de la caseta y de la mágica transformación. Está formada por mujeres y hombres que de una u otra manera están vinculados a la danza de los enanos y que van a aportar sus conocimientos artísticos, artesanos o históricos de este acto emblemático de las fiestas lustrales. Funcionará ininterrumpidamente entre bajada y bajada para ir recopilando todo el material posible y evitar que este se pierda. Además, se va a fomentar la realización de exposiciones, conferencias, publicaciones o cualquier actividad lúdica o cultural que ponga en valor esta tradición centenaria. De llevar a los colegios, a los niños, exposiciones, material, concursos de dibujo, o sea, que se ilusionen con los enanos, pero no cada 5 años, sino que los mantengamos vivos, los cuidemos y los hagamos más grandes. Porque los enanos son grandes, pero estamos en el 25% de la capacidad real de los enanos. Y este año, si desean visitar a la Virgen del Pino, hay que evitar los días grandes de las fiestas de terror. Así lo piden las autoridades, que recuerdan que las aglomeraciones están prohibidas por la pandemia. No habrá grandes actos con el público, pero podrán disfrutar de una amplia agenda aquí en Televisión Canaria. Teror pide sensatez y prudencia para las fiestas del Pino. Este año no hay circuito ni dispositivo especial de transporte público. Se trata de evitar aglomeraciones. Yo recomiendo encarecidamente, en nombre de la corporación, en nombre de todo el pueblo de Teror y en nombre de la Virgen del Pino, que en los días grandes no acudan a Teror. Estábamos acostumbrados hasta la pandemia a poder entrar a la basílica cuando queríamos, ir cuando podíamos. Ahora eso ha cambiado. Tenemos que evitar que sea un foco de la pandemia. Son unas fiestas que se han alargado en el tiempo para que los peregrinos puedan acercarse al santuario y compartir con la Madre sus sentimientos de gratitud o de petición, como lo hacen cada año. Recomiendan consultar los horarios de la Basílica y recuerdan que el programa festivo dura hasta el 12 de octubre. Contiene una veintena de actos con la esencia del Pino y con recuerdo a las víctimas de la pandemia. Tendremos de manera excepcional unas salvas a la Virgen del Pino en memoria de todas las víctimas del COVID-19. Los actos principales de las fiestas del Pino se podrán seguir desde casa a través de las televisiones públicas de Canarias. Para nosotros es un gesto de responsabilidad, es un gesto de auténtico orgullo poder proporcionar a los telespectadores un servicio que esta vez no está a su alcance. Estamos aprendiendo también a disfrutar colectivamente cada uno desde casa y para que eso pueda ocurrir, pues este es el trabajo que nos toca hacer. Televisión Canaria emitirá en directo desde Teror el programa Viva Canarias. Además, llevará a los hogares de las islas el acto institucional de fraternidad y solidaridad de los pueblos de Gran Canaria, la misa del Día del Pino y el programa especial Somos Camino, sobre la tradicional peregrinación a Teror. Más danza. El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias celebra sus 25 años con una programación a la altura de las circunstancias. Participación internacional y blindaje ante el COVID-19. Del 10 al 17 de octubre, Más Danza vivirá su semana grande en Maspalomas con bailarines y coreógrafos
que participarán en los 2 certámenes del festival. Es el único festival del mundo con estas 2 competiciones, solos y coreográficos. Hasta aquí nuestro tiempo, ya saben que enseguida llega la información deportiva. Pasen muy buena noche, sean felices.